Vamos para poner este tiempo en las manos del Señor que nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias por sus bondades. Gracias porque podemos estar aquí de nuevo, Señor, en su casa, esta casa de oración, por cuidarnos, por bendecirnos. Señor, creemos que nos sigue llevando a esta congregación, aunque pequeña, Señor, que nos sigue llevando hacia sus propósitos. Señor, que hoy queremos estudiar su palabra, Señor, ayúdanos, que su Espíritu Santo, Señor, nos capacite y nos haga nuestro entendimiento. Queremos obedecer, Señor, su palabra. Pedimos, Señor, que sea su palabra que nos transforme, nos dé vida, aliento y todo lo que necesitamos para crecer. Te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hoy estamos ahí en Juan, ¿verdad? Bueno, estamos acá en el Evangelio de Juan capítulo 12, ¿verdad? Juan capítulo 12. Y vamos a ver cómo, si se fijan ahí en Juan capítulo 12, estamos casi a la mitad del Evangelio de Juan, ¿no? Fíjense qué interesante es que Juan, el apóstol, de su evangelio usó casi la mitad para empezar a hablar de lo que fue ahorita la entrada triunfal, lo que significó la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Fíjense, usa la mitad para hablar de lo que él hizo, las señales, los testigos, ¿no? Quién era él, pero ahora ya empieza en el momento cumbre, ¿no? En el cual empieza a cumplir su misión. Entonces, estamos aquí en Juan capítulo 12 y es el preludio, ¿verdad?, a la Pascua y la crucifixión, como dijimos. La última semana antes del sacrificio del Señor, ¿sí? Vamos a ver cómo Juan, el evangelista, así como los otros evangelistas también, los 4 evangelios, nos muestra la entrada triunfal, pero Juan tiene desde su panorama, ¿no? desde la perspectiva que él lo vio, y nos enseña varias cosas aquí muy importantes. Si se fijan, bueno, estamos en el capítulo 12, versículo 12, ¿no? Y empieza diciendo al día siguiente. Y ese al día siguiente se refiere a que antes de eso, hace 8 días vimos, cuando empezamos el capítulo 12, que hubo una cena ahí en Betania, ¿no? Y en esa cena invitaron a la familia de Lázaro, invitaron al Señor Jesús, y vimos hace 8 días cómo María ungió los pies del Señor con perfume, ¿no? Cómo conspiran para matar a Lázaro, ¿no? Porque dice que mucha gente estaba creyendo en Cristo por lo que había pasado con Lázaro. Entonces, si regresamos un poquito a Juan capítulo 11, versículo 55, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿sí? Y muchos de la región, dice, subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, vemos que, como leímos, estaba cerca la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y de acuerdo con esto, fíjense que el capítulo 12 nos empezó diciendo esto, ¿no? Que la cena, dice ahí, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que había resucitado de los muertos, y le hicieron una cena ahí, ¿no? Juan nos dice el tiempo exacto en el cual fue esa cena, dice que fue una semana antes de la Pascua. Por eso al día siguiente ocurre la entrada triunfal, ¿no? Entonces leemos el versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús
venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Verdad que esto aconteció? Pues lo conocemos, ¿no? El domingo de Ramos, que se llama, ¿no?, una semana antes de la Pascua, ¿no? Y aquí podemos poner atención un poco en el contexto de esta entrada triunfal, ¿no? Jerusalén estaba lleno de gente, muchos de ahí, pero también muchos que venían de la región del norte, ¿no?, de Galilea. Dice que y cada familia, por la ley de Moisés, tenía que llevar un cordero, y cada familia llevaba su cordero. Leemos que la ley en Éxodo 12:3 decía que el cordero debía vivir como 3 días con la familia antes de la Pascua, ¿no? Entonces la ciudad estaba llena de gente, llena de corderos. Flavio Josefo, el historiador, dice que había alrededor de 250,000 de ovejas ahí, de corderos, ¿no?, como 250,000. Entonces imagínense, si eso había de corderos, ¿cuánto había de familia, ¿no? Entonces vemos en ese contexto de que los judíos, su fiesta principal, ¿no?, celebrando la Pascua, ¿no?, la liberación, ocurre que el Señor entra en Jerusalén. Y vimos que dice ahí, versículo 13, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús. Aquí los comentaristas opinan que cuando dice salieron a recibirle, se refiere que las personas, ¿no?, como cuando venía alguien importante, una eminencia, ¿no?, en la ciudad, se acostumbraba a salir a recibirlo. Y nos va a enseñar aquí que es una de las profecías que se cumplieron ese día, ¿no?, cuando el Señor entró a Jerusalén. Dice que tomaron hojas de palmas, ¿no?, y las palmas precisamente lo utilizaban mucho, ¿no?, para las fiestas, para cuando celebraban, y eran un símbolo de victoria para ellos. Entonces vemos cómo la gente ya estaba emocionada, ¿no?, porque pensaban en ese momento que al fin no iban a liberarse del yugo de los romanos. Fíjense cómo con gran entusiasmo, ¿no?, empiezan a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjense, cuando ellos estaban expresando esto, llama la atención, ¿no?, como ellos, esta expresión Hosana, ¿no?, se encuentra ahí en el Salmo 118 que leíamos, en el versículo 25 y 26. Y vamos a buscarlo para comprender un poco más el significado de esto. Salmo 118, versículo 25 y 26. Dice el Salmo: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Este salmo es mesiánico, no está apuntando. Cuando el rey David estaba profetizando este salmo, estaba apuntando ese día, precisamente cuando el Mesías iba a entrar. Por eso empieza desde antes diciendo, en el versículo 19, ábranme las puertas de la justicia, entraré por ella y daré gracias al Señor, ¿no? Cuando el Señor hace esa entrada triunfal. Y la gente cuando decía Hosana, significa eso que dice en el versículo 25, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Fíjense qué expresión estaban diciendo. Y no solo eso, sino que, ¿qué más dijeron? Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Yo creo que no hay una expresión más clara acerca de Jesús como Mesías que también esa. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Aquel a quien el Señor envió, ¿no? Que Juan muchas veces
está diciendo aquel que me envió, ¿no? El Padre que me envió. Fíjense. Y a continuación, como dicen ellos con regocijo también, el Rey de Israel. Fíjense. Entonces, ¿cuántas expresiones hablando de Jesús como el Rey enviado, como el Mesías? Fíjense. Y vemos cómo el Señor acepta esta aclamación. Está la gente ahí aclamándole. Y vemos, nos dice en el versículo 14, Jesús hallando un asnillo se montó en él, como está escrito, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asno. Fíjense, es un rey, pero viene entrando, como decía la profecía, ¿no?, de Zacarías, en un asnillo. Esa profecía lo leemos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. En el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Fíjense qué expresión, ¿no?, de poder. ¿Cómo dice? Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Fíjense cómo él estaba cumpliendo esa profecía. Y es lo que también dice Juan ahí, ¿verdad? Lo leemos. Sí. Dice, como está escrito, dice, no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene. La profecía dice, alégrate, hija de Sión, ¿no?, hablando de la gente de Jerusalén, ¿no? Sión es el monte o la colina donde estaba construido Jerusalén. Entonces estaba hablando, ¿no?, lo que allá se había prometido acerca de él. Vemos cómo Juan dice aquí, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Juan dijo como estaba escrito, ¿no? Entonces entendió que se había cumplido la profecía de que vendría el Mesías. También en Zacarías capítulo 9, versículo 10, dice que el que iba a venir, ¿no?, en un pollino, en un asno, en un asnillo, dice, hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Fíjense, estaba prometido que él iba a traer, iba a ser un rey, ¿no?, que iba a venir humilde, lleno de salvación, pero también aquí es clave, hablará paz a las naciones. Se ha señalado como el rey, ¿no?, cómo no entró, ¿no?, a Jerusalén y entró en un asno, un pequeño asno. Nos dicen los otros evangelistas, Mateo dice que no se había montado, ¿no?, nadie había montado en ese asno. Y como el rey al que están reclamando no entra en un caballo, ¿no?, de guerra, no entra a la cabeza de ejércitos. Viene y están diciendo, acá viene el rey, pero el rey no tiene un ejército, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es gente común y corriente la que le está clamando. Entonces vemos cómo se cumple que él realmente venía en su primera venida a hablar paz a las naciones. Tremendo. Fíjense, cada uno de los evangelistas, cómo nos da este panorama. Mateo puso la expresión de las personas así: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor,
Hosana en las alturas, ¿no? También él registró como la gente decía, él es el hijo de David. Entonces, Marcos escribió, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Estaban apuntando realmente esa profecía que hablaba de que un descendiente del rey David iba a gobernar. Y Marcos registró esto, que el reino, como dice, de nuestro padre David viene, ¿no? Está próximo, hosana en las alturas. Y Lucas hace esa expresión, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí le recuerda otra expresión así que registró Lucas? ¿Sí? Cuando los ángeles aparecieron a los pastores, ¿no? ¿Sí? En la tierra paz, dice, ¿no? Gloria en las alturas. Entonces aquí vemos y nos están señalando cómo se cumple el propósito de la Navidad, ¿no? Que el Señor haya venido a este mundo. Nos muestra este episodio la humildad de Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, como dice, ¿no? Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sí? Leemos en 2 Corintios 8:9 que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, ¿no? Está hablando no de bendición económica, ¿no? Como a veces se utiliza ese versículo, sino de toda la bendición de Dios espiritual que Él nos ha dado, ¿no? Él fue pobre para que nosotros fuéramos bendecidos por Dios. ¿Sí? Y cuando estaban diciendo Hosana al hijo de David, estaban señalando también a ese versículo, Isaías capítulo 53. Si recuerdan, es uno de las profecías que habla del Cristo, ¿no? Versículo 53:2, ¿cómo dice? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. La profecía era que iba a venir un rey, pero iba a venir un rey humilde, ¿no? Dice que iba a crecer como una raíz que crece en una tierra seca, árida, ¿no? Y que no iba a venir del tronco real en cuanto a un árbol, ¿no? Por ejemplo, cuando gobernó David y Salomón, ¿no? Con Salomón Israel fue una de las potencias, ¿no? Alcanzó paz, dicen todos sus límites. Pero vemos que el reino después, ¿no? Ellos fueron juzgados por Dios. ¿Sí? La casa de David como rey dejó, ¿no? Fueron ellos sacados del trono. Por eso se profetiza que el Hijo de Dios, cuando iba a venir como un renuevo, como un retoño, como un vástago. Fíjense, no iba a estar en palacio, sino que iba a venir como un rey humilde. Mateo 21:5 dice, en un animal humilde de carga, dice. Fíjense. Entonces Juan nos dice que al principio los discípulos no entendieron esto que estaba pasando, que le hacían. Vemos después como cuando Jesús dice fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y que le habían hecho estas cosas. Cuando dice Jesús fue glorificado, se refiere precisamente a eso, ¿no? Su muerte, su crucifixión y sobre todo a su resurrección, ¿no? Versículos 17. Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él,
Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ven que ustedes no consiguen nada, miren, todo el mundo se ha ido para hacerlo. Entonces vemos cómo este suceso de la resurrección de Lázaro fue tan impactante, ¿no? Que mucha gente estaba comentando esto, los que lo vivieron, y muchos de los visitantes fueron a ver al Señor cuando escuchaban lo que había pasado, cuando él había resucitado a Lázaro de los muertos. Leemos cómo esto que acontecía, que mucha gente no iba a recibirlo. Los fariseos decían nosotros: ven, ustedes no consiguen nada, miren, todo el mundo se ha ido tras él. Para ellos era un fracaso que, a pesar de su desprecio, ¿no?, todo su enojo, todo el odio que sentían hacia él, para Cristo era victoria, ¿no? Porque como, miren, decimos, están viendo cómo todo el mundo va a hacerlo. Esa era su perspectiva, ¿no? Todos, dicen, van detrás de él. Vemos que con esto se cumplió la profecía acerca de él, que la hija de Sion, o la gente de Jerusalén, va a recibir al Mesías, pero no como un rey, no como un rey militar con ejércitos, sino como un rey de humildad. Entonces, esta primera parte es como vemos a Jesús como el rey, como el Mesías enviado, pero un rey humilde. Y ahora en este siguiente episodio lo vemos como el Salvador de todo el mundo, ¿no? Del mundo. Y vemos esto, como dice ahí, unos griegos buscan a Jesús. Había unos griegos entre los que subieron a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Vemos cómo estos griegos, que eran griegos de ascendencia griega, realmente eran gentiles, no eran judíos. Era gente que escuchaba al Dios de Israel y que había venido a adorar. Vinieron, no vemos en la historia que con todos esos miles de peregrinos, ¿no?, que venían de todas las partes de Israel, también llegaron estos griegos, ¿no?, que venían de otro país, de otra cultura, y cómo ellos querían, dice ahí, que vinieron a adorar a Jerusalén, a adorar a Dios. Sin embargo, vemos cómo por la ley, ellos, siendo griegos, no podían participar precisamente de la Pascua, ¿no?, que estaba reservada para los judíos. Precisamente la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, estaba reservada para ellos. En el templo había un patio de los gentiles, ¿no?, donde ahí afuera, ahí lejitos, podían quedarse los gentiles. No se podían acercar más, ¿no? Fíjense qué tremendo esto. Y sin embargo, ellos vienen a buscar al Señor y llegan con Felipe, ¿no? Y su expresión, ¿no? ¿Cómo le dicen? Señor, queremos ver a Jesús. Los comentaristas han dicho cómo es asombroso, ¿no? Cuando Jesús nació, también vinieron gentiles del oriente, ¿no? Los magos de oriente, a traerle, ¿no?, regalos. Y ahora vemos cómo vienen de nuevo los gentiles. Alguien escribió: los judíos antes habían dicho al Señor: ¿con qué autoridad haces esto? No, muéstranos señal. Queremos ver señal, decían los judíos. Pero los griegos que vinieron decían: queremos ver a Jesús. Fíjense qué contraste. Y esto, hermanos, de la confesión, dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés, ellos fueron a Jesús. Versículo 23, Jesús le respondió: ha llegado la hora
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Se acuerdan cómo Juan continuamente nos venía diciendo, no, aún no había llegado su hora, con esos atentados contra su vida, ¿no? Jesús se ocultó porque aún no había llegado su hora. Jesús se fue a una zona desierta porque aún no había llegado su hora. Pero en este momento, cuando vienen los gentiles, ¿no? Gente que no era judía, pero vienen con ese deseo, queremos ver a Jesús. El Señor proclama eso, ¿no? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sí? Es el momento preciso, ¿no? Y explica en el versículo 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, Él nos está hablando de su sacrificio, ¿no? Así como el trigo, ¿no? El grano de trigo necesita, pues como es decir, ser sepultado, ¿no? Morir para llevar fruto. Cuando dices el Hijo del Hombre sea glorificado, se refiere a esta hora de crucifixión y resurrección, que para la perspectiva de los seguidores, ¿no? De los que estaban ahí, era una tragedia, pero a la perspectiva de Dios era una victoria, un triunfo. Y fíjense, llama mucho la atención aquí, versículo 22, 23, cuando se dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese para qué nos está diciendo, esa es la misión por la cual Él vino, ¿no? ¿Para qué? Apunta al propósito divino para el cual Él vino al mundo. Entonces vemos cómo Jesús es el Salvador del mundo. No solo los judíos que lo recibieron, ¿no? Con gran regocijo, no entendiendo totalmente, ¿no? Su propósito. Y después vemos cómo vienen los gentiles hacia Él. Ese contacto con los gentiles, con los griegos, fue un momento clímax, porque para el Señor fue evidencia de que su misión ya había llegado y que ahora es tiempo para Él, para morir, ¿no? Por el mundo, ¿no? Incluyendo los gentiles. Antes ya había dicho, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre, y antes y después, porque cuando habló con Nicodemo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La siguiente semana vamos a ver también cómo Él declara que Él debía ser puesto en alto, hablando de su muerte, para atraer, ¿no? A todos, para decir. ¿Y cómo hace esa invitación finalmente a las personas? Versículo 24, 25 y 26. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Sí? Lo que está diciendo en el versículo 25, el que ama su vida la pierde. Prácticamente el que está amando su vida, al mismo tiempo la está perdiendo, ¿no? ¿Sí? Vivir una vida para uno mismo. Y aquí el Señor está hablando de prioridades. Hablando de amar la vida propia o aborrecer la vida propia, tiene que ver las prioridades por las cuales las personas viven, ¿no? Entonces, si entendemos el que ama su vida, la vive para sí mismo, ¿no? Para su provecho,
egoístamente de modo materialista. En cambio, dice aquí, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Señor, está hablando de prioridades, ¿no? El que aborrece su vida en este mundo, sus prioridades son preocuparse por los valores espirituales, por el reino de Dios. Antes ya había dicho, ¿no? Ustedes solo me siguen por el pan y no por la comida, pero en cambio preocúpense, ¿no?, por las cosas espirituales. Él ya lo había dicho. Entonces, cuando dice aborrece su vida, está hablando de descuidar o no vivir una vida para sí mismo, ¿no?, sino para Dios y para los otros. Al final ese es el primer mandamiento. Cuando él habló de su propia vida, como el trigo que cae en el suelo y muere, está hablando de su sacrificio, pero también está hablando de la vida, ¿no?, del hombre que en lugar de amarse a sí mismo, ama a Dios, ama a los otros, demostrando que no amas su propia vida. Es cuando dice esa palabra, aborrece su propia vida, ¿no? Está hablando también de los seguidores del Señor. Por eso dice ahí, ¿no?, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Esa invitación finalmente vemos que se abre para todos. Acuérdense que había judíos, había gentiles. El Evangelio es el alcance universal. Cuando dice sígame, está hablando de una actitud constante, como dijimos, presente siempre, ¿no? Una actitud de obediencia constante. Si alguien me sirve, que me siga. Entonces, un seguidor de Jesús es sinónimo de un servidor de Jesús. Sí, hermanos, seguidor de Jesús es sinónimo de creyente en Cristo. Por eso él aquí está invitando a todos y está dando una promesa. Dice que el servidor de Jesús va a tener la compañía de su Señor y la honra del Padre, ¿no? Interesantemente, cuando dice si alguno me sirve, es la palabra diáconos, ¿no?, que habla del servicio también, ¿no?, el servicio humilde a los hermanos, a la iglesia, a Dios, ¿no? Entonces, como conclusión, algunos vemos en estos episodios cómo Juan utiliza estos dos acontecimientos aquí, la entrada triunfal y cuando vinieron los griegos, para mostrarnos cómo Cristo es el Mesías esperado, que vendría como un rey humilde, ¿no?, que ya estaba profetizado y que se cumplió, ¿no? Y también, como dice la profecía, un rey justo, un rey salvador. Y cómo él, cuando entró a la Pascua, entró a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, él estaba preparado, ya como leímos antes, en Juan capítulo 10, él estaba listo para dar su vida por sus ovejas, ¿no? Entonces, hermanos, lo vemos aquí en su primera venida como el servidor. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos cómo viene humildemente en su primera venida. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ¿no?, en la culminación de todo, Apocalipsis 5:5, dice así: uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Entonces vemos cuando todo se cumple, ¿no? Él viene nuevamente como un rey, pero ya como un rey victorioso.
ya no como cuando lo rechazaron, lo despreciaron, sino viene para traer justicia, ¿no?, al mundo. Él es la raíz de la vida. Y bueno, extiende su invitación a todos para seguirle, ¿no? Nadie queda fuera de su invitación. Nos invita también al servicio obediente, ¿no?, con las promesas de que Él, estar con Él y tener la honra del Padre. Qué versículos. Oramos, Señor. Señor, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por todo lo que ha hecho y ha ganado a nuestro favor, Señor. Creemos que servimos a un Rey poderoso y que deseamos, así como los griegos, queremos ver su rostro en gloria. Anhelamos, Señor, ese día del cumplimiento de todo lo que se ha escrito, Señor, como lo leímos hoy. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por cada familia de la iglesia. Pedimos que nos afirme, Señor, en la fe en todo. Señor, para ser, como dice su palabra, servidores obedientes, Señor, y que lo hacemos no por fuerza, sino porque es el deseo de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos su palabra hoy, Señor. Y la alabamos, Señor. Amén.